Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan. Libro de Primera de Juan, en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. El día miércoles habíamos terminado con esta sección de el pecado y el cristiano, el creyente, y que el creyente no debe pecar porque la simiente de Dios está en él y porque el Señor Jesucristo vino a destruir las obras del diablo, y ahora el diablo ya no tiene un poder eficaz en cuanto al pecado sobre nosotros, ha perdido su poder. Y ahora vamos a hablar acerca de justamente cómo termina el versículo 10, porque terminando la sección del creyente y el pecado, da una introducción acerca de un pecado que está presente en la congregación, en esta congregación y cualquier otra congregación, y que no debe ser un pecado que lo practicamos, sino que estamos tratando de vencerlos y debemos andar en amor. Noten ustedes ahí que dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces es obvio que Juan, cuando ha estado hablando del pecado, un pecado que estaba en su mente, ¿cuál era? Según este versículo, el no amar a su hermano, ¿sí? El no amar a su hermano. En otras palabras, ¿qué es lo contrario de amar? No nos gusta decir esa palabra, ¿no? Ay, suena medio tosco. Pero lo contrario de amar, su antónimo es odiar y es aborrecer. ¿A quién le gusta esa palabra? A nadie, no nos gusta. Pero déjeme decirle que caemos en ese pecado, aunque no lo mencionamos. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, acerca del amor. Si no amamos, hacemos daño. Lo contrario de amar es aborrecer y odiar. Entonces, si yo no amo, ¿qué voy a hacer? Sin que yo quiera hacerlo, inclusive. Si es que no amo, estoy aborreciendo. Ustedes saben que los perros y los gatos se odian a muerte, ¿no es cierto? En mi casa no es así, ¿eh? En mi casa los que odian a los gatos son mis hijos, paran pateando, ¿no? Pero a veces encontramos a la perrita y al gato, especialmente en invierno. Ahora sí ya no se buscan ya, pero normalmente en invierno los encontrábamos juntitos en la mañana, ahí durmiendo juntos, ahí, porque se querían calentar, eran interesados, ¿no? Entonces ahí, sin embargo, cuando nosotros pensamos entre nosotros los creyentes, decimos, se supone que en la iglesia los creyentes deben amarse, ¿no es cierto? Y eso es correcto, debemos suponer bien esto. Así que vamos a tener nuestro enfoque en esta tarde en cuanto al amor cristiano. Y ese es uno de los aspectos que vamos a notar en esta tarde. Quiero mostrarle que hay 4 tipos de relaciones que nosotros podemos tener. El primer tipo de relación que nosotros podemos tener está en Primera de Juan 3, 11 y 12. Primera de Juan 3, 11 y 12. Y solo lo voy a mencionar. ¿Cuál es el primer tipo de nivel? Tampoco nos va a gustar mencionar esta palabra. ¿Cuál es? Ahí está, 1 Juan 3, 11 y 12. ¿Qué hizo Caín? Caín mató a su hermano. Entonces el primer nivel de relación con otros es el asesinato. Entonces acá no estamos practicando eso, pero vamos a ver una aplicación de esto y vamos a ver algo de esto. El otro nivel de relación está en los versículos 13 al 15. Justamente es el odio, el aborrecer a otro. El otro nivel de relación está en el versículo 16 y 17. ¿Cuál es? No está mencionada ahí la palabra, pero está mencionado ahí la idea, que es la indiferencia.
Entonces el primero es el asesinato, el segundo es el odio, el aborrecer, el tercero es la indiferencia y el cuarto, que vendría a ser desde el versículo 18 en adelante hasta el final, es el amor cristiano. 4 tipos de relaciones que nosotros debemos considerar. Y la pregunta para comenzar ahora en la primera relación es, queridos hermanos, ¿estamos amando? ¿Estamos amando realmente o estamos aborreciendo? No hay un nivel intermedio, ¿sí? Cuando no estamos amando, estamos aborreciendo. Y aún cuando nosotros somos indiferentes a algo y estamos manteniéndonos al margen de algo, estamos dejando de amar, que es, en otras palabras, aborreciendo. Uy, pastor, eso suena feo. Así es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a comenzar con esta primera relación, que es el asesinato. El asesinato es uno de los peores niveles de relación que un ser humano puede tener con otro. ¿A quién le gustaría ser amigo de un asesino? ¿A usted le gustaría ser amigo de un asesino? A nadie, ¿no es cierto? ¿Por qué? Uno tiene temor de su vida, de que le vayan a quitar esa vida que Dios nos ha dado. ¿Ustedes alguna vez han escuchado, hablando especialmente con taxistas, que a veces vienen de los alrededores, de las partes lejanas de Trujillo? Alguna vez conversábamos con alguien acerca de la delincuencia, y un taxista me dijo que aquí en Trujillo a veces se paga 100 soles por matar a alguien. 100 soles por matar a alguien. Ese es el precio más cómodo que usted puede encontrar en el mercado de la mafia aquí. Qué terrible, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible eso? Cuando alguna vez visité a esta parte con el pastor Stanley, fuimos ahí por las chancherías del Milagro. Sí les conté, creo, en una oportunidad, una señora que tenía un montón de cerdos que comen ahí, que se alimentan de este basural, escuchó llanto de 2 mellizas y justo sus cerdos iban a comerlas y ella les rescató. Uno piensa en eso, ¿cómo es posible? Y eso es intencional. Eso no es una casualidad, es intencional. Es gente que odia, no es gente que ama, es gente que aborrece la vida de otros. Uno no se puede imaginar vivir en ese nivel de relación, que odia la vida de otras personas. Y en este nivel los cristianos no pueden estar, jamás. El creyente no puede llegar a este nivel de relación. Si un asesino se convierte, pero luego se convierte entre comillas, y luego continúa haciendo ello, no puede ser creyente. Eso no es de Dios, es del maligno. Noten ustedes ahí los versículos 11 y 12. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. No como Caín. Hermanos, dice, nosotros debemos hacer lo que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Y ahí pone el asunto del asesinato. No debemos tener ese nivel de relación entre creyentes. Ahora uno dirá, pastor, ni mencionarlo aquí en la iglesia. ¿Cómo se va a mencionar ese tipo de nivel de relación? Bueno, la Biblia lo menciona, y Juan lo menciona aquí a un grupo de creyentes. Así que tenemos que aprender algo de este hombre Caín. En primer lugar, ¿cuál era el origen de Caín? ¿Cuál era el origen de Caín? El hijo va a ser conforme a su padre, a la naturaleza de su padre. ¿Quién era el padre de Caín? Satanás, del maligno, dice ahí en el versículo 12. Caín, que era del maligno. Su origen, su padre era Satanás.
La Biblia nos enseña en Juan 8:44 que el diablo es... Vamos a ver, por favor. Juan 8:44. Juan, no primera de Juan, sino Juan. Juan 8:44. Cuando un grupo de fariseos y de religiosos preguntaron a Jesús, Jesús les respondió, y esta es una parte de su respuesta, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hay dos pecados que el Señor Jesús aquí imputa al diablo. Uno es homicida y mentiroso, desde el principio. Homicida y mentiroso desde el principio. Caín era hijo del maligno. Él era homicida y mentiroso. Estoy hablando de Caín ahora. Cuando el Señor le preguntó después que Caín había matado a su hermano y le dice, ¿y Caín, dónde está tu hermano? La respuesta de Caín es, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Anda a averiguarlo tú, en otras palabras. Mentiroso, mentiroso, homicida y mentiroso. Caín era del diablo. Caín era hijo de esta persona, de Satanás. La pregunta para nosotros aquí, en toda la audiencia, aquí a todos ustedes es, ¿cuál es tu origen? ¿Eres de Dios o eres del maligno? ¿Ya tienes el perdón de pecados o no lo tienes? Caín era del maligno y por eso él hizo lo que hizo. Notan ustedes, y vamos a revisar un poquito en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. La primera relación entre hermanos mostrada en la palabra de Dios, la primera relación, y es una relación destruida. Caín matando a su hermano. Triste, triste consecuencia del pecado de Adán y de Eva. Triste consecuencia para toda la raza humana. Notamos aquí, en primer lugar, que ambos presentaron sacrificio de adoración a Dios. Ambos, ¿ya? Noten ustedes ahí que dice en el capítulo 4, dice en el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, y Abel también trajo, pero de los primogénitos de sus ovejas. Ambos presentaron ofrendas de adoración a Dios. En otras palabras, queridos hermanos, queridos oyentes, Caín se presentó como un buen adorador de Dios. Era incrédulo, es incrédulo, está en el infierno ahora. Y Caín se presentó como un adorador de Dios. Se puso el saco de un cristiano, toda la carátula de un cristiano, y presentó la ofrenda que él quiso, mas no la ofrenda que Dios pidió. Y aparentemente adoró a Dios, presentó su ofrenda a Dios, pero él no entendía que la ofrenda no le aprobaba delante de Dios. La ofrenda no te aprueba. La ofrenda es algo que nace de un hijo de Dios y que está conforme a la palabra de Dios, pero la ofrenda a ninguno de nosotros nos aprueba. Puedes presentar la mejor ofrenda del mundo y eso no te hace justo delante de Dios. Lamentablemente Caín creía que su ofrenda le iba a aprobar o a ser justo delante de Dios. Pues noten ustedes cuál es la respuesta de Dios en este texto, porque al ver la ofrenda de ambos, ¿qué dice en el versículo 5? Dios, ¿en quién se enfocó primero? ¿O en qué se enfocó primero? Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín. Antes de ver la ofrenda, miró primero a Caín. Y Dios dijo, no me agrada Caín. ¿Por qué? Primera de Juan 3:12 nos da la respuesta.
¿Por qué? ¿Por qué no era Caín agradable ante los ojos de Dios? Porque era del maligno, era del diablo. No era de Dios, no era creyente. Y por lo tanto, tampoco le agradó su ofrenda. Entonces, hermanos, tenemos que pensar en esto. Y tal vez nos desviamos un poquito del asunto aquí en cuanto al amor. Y cuando presentamos nuestras ofrendas a Dios, no creamos que la ofrenda a Dios en alguna manera va a aplacar la palabra de Dios y me va a hacer justo delante de Él porque presenté una buena ofrenda, lo hice de corazón, con buenas intenciones. No, primero Dios va a mirar tu corazón, tu estado espiritual, y luego aprobará tu ofrenda. Pero si tú no eres aprobado, si yo no soy aprobado, mi ofrenda tampoco será aprobada. ¿Entiende? Eso es lo que Dios hace. Porque luego también Dios hace lo mismo con Abel. Fíjense ahí en el versículo 4. Bueno, primero fue con Abel, dice aquí la escritura. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? Versículo 4. A Abel y a su ofrenda. Esta es una lección increíble que la palabra de Dios nos da en cuanto a adoración.